¿Cómo les va, gente? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Siciliano soy yo, este es mi taller. Y quería mostrarles algo que para muchas personas es obvio, pero para otras no. Y me sorprende verlo en los domicilios donde yo trabajo, cuando no saben qué mecha se utiliza para perforar una pared, para perforar una madera o para agujerear un fierro. O sea, hay personas que cualquier mecha les resulta lo mismo para cualquier cosa. Bueno, empiezo contándoles que estas mechas son encastre SDS. Yo las corté y las dejo para mi agujereadora común de 13 milímetros, dado que son un poquito más resistentes y más duras. De paso son más largas, sería la medida intermedia. Si bien tengo las largas para pasar pared, pero bueno, yo le corto la parte del encastre SDS y las uso en la agujereadora normalmente. Tengo más durabilidad y bueno, duran un tiempito más. Tenemos las mechas de vidia para pared. O sea, que quede claro. Estas son cuando necesitamos agujerear mampostería. Después tenemos una mecha que, si bien debería decir que es de acero rápido, la verdad que no es de muy acero rápido que digamos. Es una mecha más bien para agujerear madera o plástico. Se puede sacar de algún apuro en alguna chapa, pero no es de muy buen acero, digamos. O sea, no, si bien sirve para agujerear madera, plástico o chapa, no es de la mejor calidad. No es una EZ. Después tenemos las mechas pala. Esta es una mecha pala de 25. Yo la uso a veces cuando hay que agujerear alguna pileta de patio. A veces utilizo estas. Vienen en escalas de 25, 30. O sea, son ideales para perforar madera y plástico. A veces hay que pasar algún caño a través de un bajo mesada o algún mueble y las uso. Y verdaderamente son buenas. Si no, tenemos la mecha copa, que es una sierra con una mecha que centra y hace el agujero del diámetro de la copa que estemos usando. Yo, por ejemplo, estas sí las uso, lisa y llanamente para lo que es cámara pileta, acometidas de inodoro. O sea, donde se necesita perforar en diámetros de 50, 63, 40. Estas mechas son verdaderamente muy útiles. Se afloja esta tuerca, que es rosca izquierda, y se pone la copa que necesitamos usar. Como dije, tiene esta mecha en el centro, que inicia el agujero centrando todo el resto. Tiene un prisionerito ahí, que es un aren muy chiquitito, y bueno, el resto ya saben cómo funciona. Pero bueno, sirve para madera y plástico. Yo la uso para esas cosas. Materiales blandos, digamos. O sea, no sirve para lo que es chapa, hierro y ese tipo de cosas. Yo sé que a muchos les resulta obvio y una pavada, pero hay gente que verdaderamente no lo sabe. Después tenemos las mechas de acero rápido, verdaderamente buenas, que son estas, que son para agujerear planchuelas. Esta tiene un diámetro de 14 milímetros. Es una mecha de Z. Es una calidad un tanto superior en lo que es mechas de acero rápido. El filo. Algún día voy a hacer un video de cómo afilar mechas. Si bien no soy el mejor, pero les puedo asegurar que funcionan bien. Bueno, esta sería para acero rápido. Esta sería de acero rápido, perdón. Ya a esta hora estoy cansado
Esta sería para agujerear lo que es hierro, planchuelas y todo tipo de metales. Con mucho cuidado y lubricación pueden agujerear fundición, acero. Después tenemos mechas de vidia comunes, o sea que no son estas, que no son las SDS, sino que son las clásicas, la mechita de vidia que uno compra en la ferretería. Y por último tenemos estas que sirven para madera, para agujerear madera, netamente madera. Tiene ese tipo de filo y bueno, trabaja cortando de esta forma. Así que bueno, lo que me faltaría, que la tengo en la caja de herramientas, es la mecha escalonada, la que tengo agujereada hasta creo que 40 milímetros, partiendo de 6. Así que bueno, esto sería más o menos un surtido de mechas para los que no saben, no tienen idea, y los he visto agujereando con mechas de acero rápido la pared. O sea que esta mecha toca con la pared y se desafila y no sirve más. Así que bueno, pasamos en limpio, gente. Acero rápido, calidad de Z, para agujerear todo lo que es metal. Metal duro, metal blando, con paciencia, agujerea metal. Tenemos mecha de vidia común, la que podemos comprar en la ferretería, para los tarugos, para colgar un cuadro, para cualquier cosa que necesiten. Estas son mechas comunes de vidia, para agujerear pared, mampostería. Esta es una mecha para agujerear madera, netamente para agujerear madera. Tiene una manera particular de ser afilada y nada. Bueno, otra vidia, en este caso de 6 milímetros. Tenemos las mechas pala, que son para agujerear madera o plástico. Esta es de 30, o sea que esta pala tiene para perforar 30 milímetros. Lo mismo que esta, que es de 13, para madera, plástico, materiales blandos, bueno, 25. Tenemos las mechas estas que yo adapté para mi agujereadora de 800 watts de 13 milímetros, pero es una mecha de Wall en castre SDS. Yo la adapté para mi agujereadora de 13. Lo mismo hice con esta, que es de 10. Bueno, después tenemos una mecha que sería acero al carbón, o sea, no es dura, no. Podría intentar agujerear algún metal, pero no sé si lo logre. Es más bien para madera, plástico, nada. Una lata pueden agujerear con esta. Y después tenemos el juego de mechas copa, que yo utilizo mucho en plomería, ya sea para la perforación de cámaras pileta de patio, donde ingresan los caños, se perfora el que se utiliza, en diámetro 63, 40, 50, bueno, uno, como lo expliqué al principio, saca esta tuerca en sentido antihorario y usa la copa que necesita. Esta tiene una mecha que centra, que lleva un prisionerito Allen ahí adentro, y nada, una vez que pasa la centradora, después empieza a trabajar la sierra. Obviamente es para madera o para plástico. Yo la uso en esas dos situaciones. Cuando hay que pasar algún caño por algún bajo mesada, alguna cosa de esas, o para las acometidas de inodoro o cámara pileta de patio. Bueno, ya les hice demasiado largo el video, ahí se los desarmo para que vean el vástago. Ahí está el prisionerito Allen. Así que bueno, gente, quería decirles gracias por el apoyo. Yo sé que para muchos los videos son aburridos porque les resulta obvio, pero bueno, hay gente, créanme, que voy a trabajar y no saben qué mecha se utiliza para cada cosa. O sea, sacrifican mechas nuevas de acero rápido porque querían colgar un cuadro y uno las ve ahí. Y me ha pasado un caso que justo no había llevado la mecha,
me pidió si por favor le podía hacer un agujero. Le dije, bueno, vengo en otro momento con las herramientas. Me dijo, no, yo herramientas tengo. Bueno, y me mostró sus mechas. Todas destruidas. Todas destruidas porque obviamente las usaron para cosas que no correspondía, como les estaba contando. Así que bueno, hay una variedad importante para trabajar. Falta la escalonada que tengo, que es tipo es como un trompito que va pasando de 6 milímetros a 40, creo, o me parece que un poco menos, pero anda por ahí. Así que nada, les mando un saludo, gracias por el apoyo, gracias por el aguante y síganme, no los voy a defraudar. Siciliano en su taller.